Historias para compartir. Para Historias para Compartir, traje hoy un resumen que publicó la Gaceta de Tucumán, basado, entre otros historiadores, en el libro de Daniel Balmaceda, Romances turbulentos de la historia argentina, y es un fragmento de la vida de Tomás Godoy Cruz, su esposa María Luz, su hija y su yerno. Todo esto termina en un asesinato y ya entramos en el relato. El bachiller de cánones y en leyes, Tomás Godoy Cruz, tenía 25 años en 1816 y era el más joven de los diputados al Congreso reunido en Tucumán. Pero fueron aspectos de su vida familiar los que realmente tienen verdadero atractivo de novela. Se han ocupado de ese ángulo estudiosos como Marcelo Ignacio Sánchez o quien yo citaba recién, Daniel Balmaceda. Sobre la personalidad de Godoy Cruz existe el testimonio también de Vicente Fidel López, quien lo conoció durante el destierro de Godoy Cruz en Chile. En un momento se produce el regreso a Mendoza. Mientras alternaba en los cargos públicos, Godoy Cruz se puso finalmente de novio y allá por 1823 se casó con doña María de la Luz Sosa y Corbalán, a quien le llevaba 9 años en la edad. María de la Luz integró ese grupo de las patricias mendocinas que entregaban donativos en joyas y aportaban su ayuda personal para el ejército de los Andes. Tuvo, por cierto, buena amistad con el general San Martín y con su esposa Remedios de Escalada durante la permanencia de ella en la ciudad de Mendoza. Al parecer, no se llevaba muy bien con Godoy Cruz, esta señora que fue su esposa, según ese conjunto de cuentos que suele denominarse tradición. Por eso hubo de sentirse bastante aliviada cuando el ex congresal partió solo, esto era 1831, para exiliarse en Chile, cuando los federales tomaron el dominio de la región y permanecería nada menos que 13 años del otro lado de la cordillera. ¿Y qué pasaba en Mendoza? Doña María de la Luz, que era una auténtica estrella de la vida social, organizaba permanentemente reuniones en su casa y se movía en el alto mundillo mendocino como pez en el agua, y era amiga tanto de federales como de salvajes unitarios. En 1844, el gobernador José Félix Aldao le permite a Godoy Cruz que regrese a Mendoza. Claro, que ya no se metió más en política. Godoy Cruz se concentró en promover la industria de la seda y las plantaciones de té, que juzgaba de enorme beneficio futuro para la economía de la provincia. Mientras tanto, como profesor de piano para su hija Aurelia, contrató a un médico que había llegado de Buenos Aires, Federico Mayer, hijo de alemán y de una porteña, y que estaba en Mendoza de paso para Chile y que le presentó cartas de recomendación. A poco de andar la negativa de Mayer a usar el chaleco punzó fue sancionada con el destierro a San Juan, pero Godoy Cruz logró que volviera a Mendoza. En cuanto a las clases de música, culminaron en un acalorado romance con la hija de Godoy Cruz. Y Mayer terminó casado
con Aurelia, la hija de Godoy Cruz, un 6 de diciembre de 1851, a pesar, escuche esto, ¿no?, de la enconada oposición de María de la Luz Sosa, o sea, quien pasaba a ser su suegra. Por esa época, ya Tomás Godoy Cruz, dice la historia, estaba enfermo, tanto que cuando después de la batalla de Caseros lo nombraron consejero de gobierno de Mendoza, solo pudo desempeñar un día ese cargo y renunció. El 15 de mayo de 1852, doña María de la Luz resolvió hacer una fiesta en su casa, a pesar de que su marido estaba emprendiendo ya el viaje al más allá, se estaba muriendo. En lo mejor de la fiesta, en lo mejor del baile, una criada llama a doña María de la Luz aparte y le dice que el esposo acababa de morir en el dormitorio donde se alojaba. Sin inmutarse, la flamante viuda ordenó que la criada cubriera el cadáver con una manta, que cerrara con llave la habitación y que no dijese una palabra a nadie, de modo que el baile podía continuar. Al amanecer del día siguiente, recién se anunció la defunción y Tomás Godoy fue velado y después sepultado. María de la Luz se había librado del marido, pero no de problemas posteriores, que serían más que graves. Esos problemas pasaban, en primer lugar, porque detestaba a su yerno, de apellido Mayer, y lo hacía cada vez con más fuerza, y quería que su hija, Aurelia, se separara de Mayer. Según el malicioso anecdotario, en el fondo del problema ardía el hecho inconfesable de que ella, la madre, estaba perdidamente enamorada de su yerno. Además, en los tribunales, la madre y su hijo mayor, Juan Bautista, se enfrentaron ásperamente por detalles de la herencia de Tomás Godoy Cruz. Antes de que se cumpliera un año de la muerte del ex congresal, esto ocurría el 2 de marzo de 1853, cuando Mayer y su esposa Aurelia volvían a su casa después de visitar a Melitón Gómez, fueron atacados por dos hombres en medio de la calle. No les robaron nada, pero ultimaron a tiros y puñaladas a Mayer y se alejaron a la carrera. El yerno fue velado en la casa de la suegra. Y hay más anécdotas de ese momento. Se dice que María de la Luz permitió que un criado robara los zapatos que tenía puesto el muerto en el féretro. El muerto era su yerno, ¿no? Cuando lo llevaron al cementerio, el apoderado de doña María Luz dijo que no tenía la llave del panteón de los Godoy Cruz, y en cuanto al cadáver, dijo: tírenlo donde quieran, pues es hijo de un hereje, refiriéndose a la religión protestante del padre de Mayer. El cadáver fue inhumado allí, de todos modos, y gracias a la buena voluntad de un fraile franciscano, ex paciente del médico asesinado. Se produce la búsqueda de los asesinos de Mayer, que fue iniciada por la policía mendocina con una inexplicable parsimonia. Es como si no los quisieran encontrar. Solamente se modificó presionada por la visible indignación de muchos vecinos. La viuda, Aurelia, había proporcionado una descripción física de los matadores, lo que permitió capturarlos en una de las rutas de la cordillera. Eran los hermanos Martiniano y Esteban Sembrano. Llevados ante el juez Palma, declararon directamente que doña María de la Luz los había contratado para matar a Mayer y hasta les había proporcionado las armas. Cuando la mujer fue detenida, confesó que lo hizo porque odiaba a su yerno. El juez de primera instancia la condenó a muerte, a ella y a los hermanos Zambrano.
Se iniciaron entonces interminables apelaciones en cuyo trámite quedó claro cuánta influencia tenían la parentela y las amistades de doña María de la Luz. Nuevos magistrados, más complacientes, lograron que la pena de muerte de los hermanos Zambrano se transformaran en 10 años de cárcel, y a doña María de la Luz se la dejó en libertad tras cumplir lo que hoy se llamaría una probation. Quedó obligada a pagar una multa de la entonces elevada suma de 2.000 pesos para costear la construcción de la cárcel de la ciudad. Aurelia no le dirigió más la palabra a su madre y se fue a vivir a Buenos Aires, y pasado un tiempo doña María de la Luz volvió a organizar animadas fiestas en su casa. Los días de la viuda de Godoy Cruz terminaron bruscamente el 20 de marzo de 1861, cuando el famoso terremoto destruyó prácticamente toda la ciudad de Mendoza. Ella murió aplastada por una pared, y existe una última anécdota. Dicen que cuando retiraban el cadáver destrozado, el camillero vio que colgaba del pecho un medallón con miniatura. La reconoció como retrato de Federico Mayer. Historias para compartir.